Ya está grabando.
¿Qué tal, chicos? A ver, vamos a ver el día de hoy el tema de fluidoterapia, ¿ya? Vamos a ver como tratamiento para que aprendan a identificar diferentes soluciones y la concentración que tienen de electrolitos, ¿no? Seguramente cuando han tocado el tema de hiponatremia, hipernatremia, les han hablado. Yo también les he dicho, les mencioné el tema de la concentración de sodio en algunas soluciones. Tienen que conocer eso. A ver, 40 años, acude por discamas de diarrea hace un día, tiene fiebre y aforesis, 110-60 de presión, 108 de cardíaca, hidratado con ortostatismo, peso 70 kilos, gasto urinario 0,5 mililitros por kilo. Es un paciente que viene pues por un cuadro de diarrea aguda, ¿no? Eh, Aparentemente no muestra signos de deshidratación hasta ahora. Ustedes me dirían que este paciente está hemodinámicamente estable, está inestable, o en todo caso, ¿encuentran ustedes algún signo de inestabilidad hemodinámica en este paciente? ¿Encontrarán ustedes algún signo de inestabilidad hemodinámica en este paciente? ¿Qué dicen? ¿Algún signo muestra el paciente de inestabilidad hemodinámica? Ponen ahí fiebre, inestabilidad hemodinámica. Fiebre, bueno, es por su cuadro. Está hipotenso. Cuando está menos de 90,60, no hablamos de hipotensión. Está bien. Ya. Aparte de la fiebre, ¿qué otro signo vital lo ven alterado? La frecuencia cardíaca, tiene taquicardia. Ya. Este paciente obviamente como no tiene ni vómitos ni náuseas, no está con vómitos ni náuseas, y está pues con una presión normal aún, podría ser manejado con líquidos biorales, ¿no? La pregunta acá es, ¿con qué pérdida de volumen, a partir de qué pérdida de volumen aparece lo que es hipotensión? Porque seguramente ustedes piensan que inestable hemodinámicamente significa ser hipotenso. Siempre es así. ¿A partir de qué pérdida de volumen aparece lo que es hipotensión? Ah, es importante, ¿no? O sea, ¿cuánto tienes que tú perder volumen para hacer hipotensión? Como les digo, ustedes les hablan de inestabilidad hemodinámica, inmediatamente ven la presión. O sea, si no es hipotenso, pero ¿con qué pérdida de volumen? ¿Cuánto tienes que perder tú para que recién aparezca hipotensión? Así, ¿no? Es algo interesante. ¿Alguna idea tienen en porcentaje de pérdida de volumen? 30% es Melissa. Bueno, sí. Cuando pierdes más del 30% de tu volemia, es cuando aparece en el paciente hipotensión. Ya. Cuando uno hace hipotensión o está inestable hemodinámicamente, ¿cuál es uno de los primeros órganos que sufre? ¿Cuál es uno de los primeros órganos que sufre cuando uno hipotensión?
o el riñón, ¿no? El riñón es lo que me expresa. Por eso que es importante ese valor gasto urinario. Siempre tienes que procurar, porque un paciente con pérdidas de líquidos inestables hemodinámicamente tienes que reponer líquido, ¿no? Y al reponer líquido tú tienes que valorar y tienes que ver lo que es el gasto urinario. Este gasto urinario tiene que ser mayor de 0,5 mililitros, al menos igual, ¿no? Igual o mayor. Mira, acá está la pérdida estimada de sangre de acuerdo a la presentación clínica. Este cuadro se usa para shock hemorrágico, ¿ya? Pero se puede extrapolar a pérdidas de bolemia. Tenemos todas las constantes que pueden cambiar según la pérdida que tenga el paciente. Por ejemplo, acá tenemos presión arterial, ¿no? Grado 1 normal, grado 2 normal, grado 3 disminuida. Cuando recién tú pierdes 30% o más del volumen, es que recién aparece hipotensión en el paciente. Cuando pierdes 30% o más de volumen, recién aparece hipotensión. Eh, Eso equivale más o menos a 1500 a 2000 mililitros aproximadamente. Pero mira, grado 1, grado 2, cuando pierdes hasta litro y medio, un litro, aumenta la frecuencia cardíaca, nada más, nada más. Ahí está el gasto urinario en mililitros por hora, cómo va variando y va disminuyendo según aparece la pérdida de volumen. Entonces, un paciente con pérdidas, con taquicardia, solo taquicardia, ustedes ya lo tienen que considerar como inestable hemodinámicamente. Inestable hemodinámicamente porque por lo menos ha perdido 30% de su volumen. ¿Qué soluciones tenemos para hidratar? ¿Cómo clasifican ustedes a las soluciones endovenosas? ¿Cómo las clasifican? ¿Tienen alguna idea en la clasificación de las soluciones? ¿Cómo clasifican a las soluciones endovenosas? Mm, ya, una forma de clasificarlas es en cristaloides y coloides. ¿Cuáles son los cristaloides? Son soluciones líquidas compuestas por solutos con un bajo peso molecular. ¿Ya? Son soluciones líquidas compuestas por solutos de bajo peso molecular. En cambio, los coloides son soluciones, algunas gelatinosas, de alto peso molecular. Un cristaloide, el más conocido quizás sea el cloruro de sodio, pero fisiológico. Vamos a hacer una expansión acá. El más conocido será el fisiológico, el cloruro de sodio al 9 por mil o 0,9% tiene, miren, 308 miliosmoles. No se pueden leer acá, creo que no, muy chiquito. Tiene 308 miliosmoles por litro de agua, por kilo de agua. Y se considera una solución isosmolar. ¿Por qué? Porque se considera esta una solución isosmolar.
O sea, tiene esa osmolaridad y se considera una solución isosmolar. ¿Por qué? Porque es similar a la del plasma. Igual o similar. ¿Cuánto es, Álvaro, la osmolaridad plasmática? 280. La osmolaridad plasmática es 200, de 275 a 285 milimoles por kilo. Es igual o similar. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia que tenga una osmolaridad similar a la del plasma? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante ver que es una solución isosmolar y tenga una osmolaridad similar a la del plasma? ¿Eso qué beneficio me trae? ¿Me trae algún beneficio eso? A ver, eso lo hemos mencionado cuando vimos lo que es electrolitos. ¿Qué beneficio me puede traer que una solución sea de osmolaridad similar a la de plasma? Pienso. ¿Por qué puede ser? ¿Qué beneficios me trae? ¿Cuál es el beneficio que una solución sea isosmolar? El beneficio teórico supuesto es que se debe quedar en el intravascular, o sea, se debe quedar en un compartimento, ¿no? Ya, o sea, al ser isosmolar se evita que difunda a través de las membranas, o sea, que se quede en un solo compartimento, ¿no? Porque recuerden que el agua viaja de un sitio de menor concentración al de mayor concentración. Muy bien. Por otro lado, tenemos acá la dextrosa al 5%. La dextrosa al 5%, si pueden ver acá, tiene 278 miliosmoles. Vamos a poner acá dextrosa 5%, tiene 278 miliosmoles por litro. Entonces, con eso pondría ustedes qué cosa me dicen que qué tipo de solución sería. Teóricamente sería isotónica. Sin embargo, esta se considera una solución hipotónica. ¿Saben por qué? Porque esta osmolaridad es dada por la glucosa. O sea, esta de 2 al 5% tiene 200 calorías. O sea, esa osmolaridad es dada por la glucosa. Un frasco de 1 litro, de 1000 mililitros de dextrosa al 5%,
tiene 50 gramos de glucosa, 50 gramos de glucosa, que rápidamente es usada por la célula. Tú le pones 1 litro de esta solución y tus células rápidamente consumen los 50 gramos de glucosa. Por lo tanto, queda agua pura. Queda agua pura. Estos 278 se van al toque. Se van, se pierden, se consumen, se metabolizan rápido. Porque repito, es dada por la glucosa que se consume rápidamente, quedando agua pura. Entonces, ¿qué pasará si yo infundo en un paciente una solución hipotónica? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si a un paciente le infundo una solución hipotónica? ¿Qué cosa pasa cuando tú infundes una solución hipotónica a un paciente? Recuerden que el agua, si queda agua pura, una solución hipotónica, el agua viaja a través de las membranas de un sitio de menor concentración al de mayor concentración. O sea, si es agua pura, va a buscar mayor concentración dentro de la célula. Me va a producir un edema celular, un edema cerebral probablemente. Aparte que, si pongo soluciones hipotónicas, agua pura finalmente va a diluir algunos solutos, como el sodio. Puedo producir una hiponatremia. Bien, el cloruro de sodio, al 0,9, tiene 308 osmoles, milimoles por litro. Respondería. Los 308, 154 corresponden al sodio, 154 al cloro. 154 más 154, 308. Hay otras soluciones. Dentro de los cristaloides, hay los cristaloides balanceados, ¿ya? Así le llaman. Cristaloides balanceados. Los cristaloides balanceados tienen otra composición. Tienen una composición más fisiológica todavía, donde tienen diversos electrolitos. Acá tenemos dentro de los cristaloides balanceados al lactato de Ringer. Viene también de 1 litro y viene su composición. No solo tiene sodio y cloro, sino también tiene otros componentes. ¿Qué les llama la atención de la composición? Más allá de que incluye a otros iones, otros electrolitos y lactato, ¿qué les llama también aparte de su composición? ¿Qué les llama la atención de su composición? Ya menos osmolar, pero entra dentro de lo fisiológico, ¿no? De 275 a 285, algo más, aparte, Fabricio, date cuenta, a ver. Aparte de los nuevos electrolitos que se añaden y esa variación, que está dentro del rango, ¿no? Incluso más en el rango que lo que es el cloruro. Miren la relación de sodio y cloro en el cloruro y miren la relación de sodio y cloro en el Ringer, lactato de Ringer. ¿Qué es lo que sucede con el Ringer?
Mm, ya. En cloruro de sodio tenemos cloro y sodio iguales, ¿no? 154 de cloro, Ringer es menos cloro. El cloro tiene carga negativa, es un anión. Fundo mucho anión, ese anión va a ocupar el lugar de otro anión, como el bicarbonato, o sea, desplaza al bicarbonato y me va a producir una acidosis metabólica hiperclorémica. O sea, teóricamente, grandes volúmenes de cloruro de sodio me pueden inducir a una acidosis metabólica hiperclorémica. Tener eso. Mira la dextrosa. ¿Qué le llama la atención en la modalidad de la dextrosa? Que es similar, ¿no? Es igual, es más fisiológico incluso si lo ves que el cloruro, pero se le considera una solución hipotónica. ¿Por qué? ¿Por qué la consideramos una solución hipotónica? ¿Ya? Porque esa osmolaridad es dada por quién? Esa osmolaridad que es fisiológica es dada por la glucosa, la cual rápidamente se usa por la célula y queda cero, finalmente. Cero osmolaridad y es hipotónica. Muy bien. Por eso nunca se hidrata con dextrosa. Cuando ustedes van a hidratar, hidratan o con cloruro o con Ringer u otra solución cristaloide, pero dextrosa no. Y este cuadro es bien bonito. Ya. Les he dicho que teóricamente, de un litro de cloruro, que es una solución con osmolaridad 308, ¿cuál es la ventaja de que sea una osmolaridad similar a la de plasma teóricamente? ¿Cuál es claro, teóricamente se queda en un solo compartimento, ¿no? No se desplaza mucho, pues. Ya, entonces, ese es tu razonamiento fisiológico, fisiofarmacológico. Pero en sí, qué porcentaje de un litro de cloruro se queda verdaderamente en el intravascular? ¿Qué porcentaje de un litro de cloruro se queda en el intravascular? ¿Qué porcentaje de un litro se queda evidentemente en el intravascular? ¿Qué me dice? Ya, miren, ¿no? ¿Dónde tenemos? Aquí está. Vamos a sacarlo. Este es el cloruro de sodio 0.9. Ustedes que saben que todo se queda en el intra. Solamente un tercio se queda en el intravascular. Los dos tercios van al intersticio. Lo mismo pasa con los cristaloides balanceados. Los cristaloides balanceados son aquellos con una composición diversa de electrolitos como el Ringer. Pasa lo mismo, que son todavía más fisiológicos. Igual, solo un tercio se van al intra y dos tercios al intersticio. Miren qué es lo que pasa con la dextrosa al 5%. ¿Qué es lo que pasaba cuando infundías un frasco de dextrosa al 5%? ¿Qué pasaba con el movimiento de líquidos a dónde se iba?
¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando pongo un litro de dextrosa con el paso del agua? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? A ver, cuando paso un litro de dextrosa, recuerden que el agua se va, la mayoría, al intracelular, me causa un edema celular por el desplazamiento de los líquidos. Miren, la mínima cantidad, 32 mililitros, en realidad se va al plasma. Ahora miren acá, les hablé también de las soluciones coloides. Soluciones con alto peso molecular, el 100% se queda en el volumen plasmático, se queda en el intravascular. Entonces, viendo eso, ¿qué soluciones son mejores? ¿Qué me dirían ustedes? O sea, ¿cuál sería la solución ideal para hidratar, darle fluidoterapia a un paciente? ¿Qué pueden deducir? Miren bien el cuadro, ¿ah? ¿A qué le llama suelo fisiológico? Mira bien esta relación. O sea, idealmente todo debería quedarse en el intravascular. ¿Cuál sería la solución entonces ideal que yo debería usar para... Teóricamente yo eso, doctor, los coloides son lo máximo, ¿no? O sea, a todo dale coloides. Ya, o sea, ese es tu razonamiento fisiofarmacológico, ¿no? Es correcto. Pero cuando se han estudiado, cuando tu razonamiento tú lo llevas a un ensayo clínico, un estudio, y han comparado grupos de pacientes tratados con salino al 0,9 y grupos de pacientes tratados con coloides, se han dado cuenta que la mortalidad y las complicaciones o la sobrevida, dependiendo de lo que tú estudies, es comparable, es igual. Igual viven o se mueren los que son manejados con salino, 0,9%, o coloides. Es más, un tiempo hubo que los que eran manejados con coloides tenían mayor mortalidad, mayor complicación. Entonces, cuando sucede eso, cuando tu razonamiento fisiofarmacológico te das cuenta que no es correcto, o sea, ¿qué puedes suponer ahí? Cuando te das cuenta que lo que tú piensas, estás viendo que podría suceder, no pasa, quiere decir que hay otros factores que tú no has previsto, que tú no has visto, que están influyendo en tu resultado que tú deseas. ¿Cuáles son los otros factores? Bueno, antes que nada, aquí están no solamente cloruro, Ringer, dextrosa, tienes un montón de soluciones y aquí están todas las concentraciones. Estas tres últimas son las soluciones cristaloides balanceadas. Plasmalite, Harman, lactato de Ringer, son las soluciones cristaloides balanceadas. Y está la composición de electrolitos de cada una de ellas y la polaridad. Recuerden que la osmolaridad de la dextrosa, glucosa 5%, es 278. Excelente, dirás, ¿no? Pero eso es dado sobre todo por quién, es dado por la glucosa que rápidamente se usa como fuente de energía. Aquí está la indicación. Cloruro de sodio, cristaloides balanceados y coloides se usan para resucitación. Se usan para fluidoterapia de resucitación. ¿Ya? O sea, un paciente que viene deshidratado, chocado, hipotenso, yo lo resucito con fluidos, le hago fluidoterapia de resucitación, retos de fluidos, o con cloruro,
o con un cristal balanceado o con coloides. ¿Ok? En cambio, las soluciones glucosadas de dextrosa se usan para mantenimiento. Ya. Eh, ¿Cómo resucito yo con fluidos a un paciente? Un paciente que presenta hipotensión, debe recibir retos de fluidos, debe recibir fluidoterapia de resucitación. ¿Cómo? ¿Con qué? Con cloruro o gliceroles balanceados o coloides. ¿Cuánto es el volumen de fluidoterapia de resucitación? El volumen es 30 mililitros por kilo. En un paciente de 70 kilos, ¿a cuánto equivale eso? En un paciente de 70 kilos, ¿a cuánto equivale eso? Ya, 2 litros 100. Entonces tengo que pasarle 2 litros 100 a un paciente hipotenso deshidratado, que perdió volumen. ¿Cómo le paso los 2 litros 100? Le voy a pasar 500 mililitros cada 15 minutos. 500 mililitros cada 15 minutos. Entonces, en una hora, yo debería haberle pasado por vía endovenosa los 2 litros 100 al paciente, en una hora. Y lo revalúo cada 15 minutos. Todo paciente que tiene una hipovolemia debería responder por lo menos parcialmente a ese volumen inicial de resucitación. Si no hay buena respuesta luego de ese volumen, yo tengo que pensar en otra cosa. Sola pregunta, ¿solamente un paciente deshidratado con pérdidas de líquidos hace hipotensión? ¿O qué otros pacientes también pueden venir con hipotensión? ¿Qué me dice? Solamente, solamente la hipotensión se presenta en un paciente deshidratado con hipovolemia. O también se presenta en qué otros pacientes. Muy bien, sepsis, ¿qué más? Anafilaxia, ya, muy bien, shock anafiláctico. ¿Qué más? Ya ha pasado un capítulo incluso, hace poco. Ya usé diuréticos, pero eso sí, había el antecedente, ¿no? ¿Qué más? Pero eso no deja de ser, ojo, hipovolemia. O sea, les he dicho, todo paciente hipovolémico debería responder inicialmente a ese volumen que les he dicho, los 30 ml por kilo. Si le paso eso y no responde, no es hipovolemia, ¿qué podría hacer? ¿Qué otras cosas tenemos? ¿Qué otras cosas tenemos de
hipotensión. Ya, ¿por qué el infarto, Álvaro? ¿Qué te produce el infarto? Sería bueno que me hablen por grupos de enfermedades, ¿no? Sepsis y anafilaxia tienen en común que producen un shock distributivo. ¿El infarto qué tipo de shock me produce? Shock cardiogénico, ¿no? Shock distributivo, shock cardiogénico, una insuficiencia suprarrenal también va con la hipotensión. En todo caso, la palabra es tengo que reevaluar a mi paciente. Si un paciente con hipovolemia supuesta, ¿no? No me responde al volumen inicial, tengo que reevaluarlo, replantear el caso, porque podría ser de hipotensión por otra cosa. Es el tema. Podría ser por otra cosa. Un séptico, un shock séptico no te va a responder a volumen. Ahora, ¿a qué le llamo mantenimiento? Así como 30 mililitros por kilo es el volumen inicial de resucitación, el mantenimiento, o sea, ¿cuánto es tu requerimiento diario de líquidos? A ver, al día tú cuánto requieres de líquidos. ¿Cuál es tu requerimiento diario de líquidos? ¿Qué me dice? ¿Cuánto es el requerimiento diario de agua de ustedes? ¿Cuánto requieres al día? En mililitros por kilo, ¿no? ¿Cuánto es? No, en 1000 litros por kilo. 2 litros en todos, en los que pesan 100 kilos y 50 kilos, esos litros. Ya, el requerimiento va de 30 a 40 mililitros por kilo, dependiendo de tu gasto. Un paciente basal, condiciones basales, requiere también 30 mililitros por kilo en un día. 30 mililitros por kilo en un día, es lo que se requiere. Entonces, en un paciente de 70 kilos, también tú requerirás 30 ml por kilo, ¿no? 2 litros 100 al día. 2 litros 100 al día es lo que tú necesitas de líquidos diarios. ¿Cuánto es su requerimiento de glucosa al día?
Listo. Era, el requerimiento diario de glucosa son 50 a 100 gramos de glucosa al día. 50 a 100 gramos de glucosa al día. Es el requerimiento diario. Si cada frasco de dextrosa del 5% de 1000 cc trae 50 gramos, con dos frascos ya le estaré dando al paciente su requerimiento diario, 100 gramos. Igual, tengo el requerimiento diario de líquidos, va de 30 a 40 mililitros por kilo, ¿no es cierto? Tu requerimiento diario de líquidos va de 30 a 40 mililitros por kilo. Entonces, al día tú requerirás más o menos, si es que cogemos 30 mililitros, si cogemos 30 mililitros por kilo, tu requerimiento diario de agua será 2 litros 100. 2 litros 100 mililitros. 2100 mililitros. Y en esos 2100 mililitros, si le damos dextrosa, que viene de 1000 cc, le estaremos dando los 100 gramos de glucosa que requiere el paciente. Por cada frasco de 1000 cc trae 50 gramos. A eso refiero a mantenimiento. Para mantenerlo y darle su requerimiento diario de líquidos, se usa dextrosa al 5%, 2 frascos al día. ¿Cómo pasamos esos 2100? ¿Cómo lo infundimos al paciente? ¿Cómo calculamos eso? Podemos ponerlo en gotas por minuto. ¿Cuántas gotas por minuto? Mira, 2100 mililitros, vamos a dividirlo entre 24 horas. 2100 entre 24, ¿cuánto es? Ya, muy bien. 2100 entre 24. Ya. Ahora, ¿cómo transformamos ese 87? Eso sería 87.5 27.5 mililitros por hora sería, ¿no? ¿Qué le pasaremos? Pero si quiero pasar en gotas por minuto, lo divido entre una constante. La constante es 3. 3, ¿ya? 87.5 mililitros entre 3. Una constante, ¿sabes? Es un número X, ¿ya? ¿Cuánto sale? Ya. Por eso que ustedes van a ver, bueno, cuando regresen las prácticas hospitalarias, van a ver que cuando dejamos un líquido para mantenimiento, solemos dejarle 30 gotas por minuto, ¿no? Se indica a la enfermera, pásele ese fluido a 30 gotas por minuto. 30 gotas por minuto, ya sabes que le estás pasando al paciente 2 litros 100. Bueno, podemos dejar a veces de 30 a 45 gotas por minuto. Esto significa que le estamos dando su requerimiento diario de líquidos y glucosa. Ahora, ¿cuál es el problema al infundir un frasco de glucosa? ¿Cuál es el problema que se puede suscitar al infundir 1000 cc de glucosa? No, porque no puede generar hiperglicemia, Fabricio, porque está dando tu requerimiento diario. O sea, si le metiera pues 10 frascos, produciría hiperglicemia. Si tú das el requerimiento diario, o sea, lo que tú necesitas, no tiene que producirse hiperglicemia. Estamos en el contexto de darle su requerimiento diario de glucosa, que son 2 frascos al día, ¿no? Que trae 50 gramos, 100 gramos. ¿Cuál es el problema de infundirle 1000 cc de dextrosa al 5%? ¿Por qué edemas?
Muy bien, a ver, Alex, ¿por qué edemas? Ah, eso ya les he mencionado. ¿Por qué edemas? Isosmolar. Exacto. O sea, si le pongo solo dextrosa solita se escapa al intersticio líquido, se escapa al intersticio, ¿no es cierto? Puede haber edemas, edemas celulares, etc. Entonces, ¿cómo convertimos 1000 cc de dextrosa en una solución isosmolar? ¿Cómo convertimos el frasco de dextrosa al 5% en una solución isosmolar? ¿Quién me dice? Aquí está mi frasco de dextrosa al 5%, que tiene osmolaridad, pero todo se metaboliza y al final el agua se va a la célula. Acuérdense, no sé si les ha mencionado, creo que yo les he dicho, existen las ampollas de cloruro de sodio al 20%. Las ampollas de cloruro de sodio al 20% traen 20 mililitros. ¿Cuánto tiene de osmolaridad? ¿Cuánto tiene de sodio esa ampolla? De sodio y cloro. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tiene una ampolla de cloruro de sodio al 20%? A ver, esa ampolla de 20 mililitros de cloruro de sodio al 20% trae 68 mil equivalentes de sodio y 68 mil equivalentes de cloro. 68 más 68, ¿cuánto es? O sea, en esa ampolla 68 de sodio, 68 de cloro. 68 más 68, ¿sale cuánto? 136, ¿no? Exacto. Mira. ¿Qué pasa si yo le pongo dos ampollitas? O sea, vamos a poner acá. mm, Acá le inyecto con, acá tengo, digamos, una jeringa, tengo una jeringa. Le inyecto a este frasco de dextrosa al 5%, le inyecto dos ampollas de cloruro de sodio al 20%. Se inyecto dos ampollas. ¿Cuánta osmolaridad tendría esta solución? ¿Qué pasa si le inyecto a ese frasco del 5% dos ampollas de cloruro de sodio
al 20%. Exacto. Entonces, esa solución de dextrosa al 5%, ¿en qué la transformo? Una solución de dextrosa al 5%, que era exacto, la transformo en una solución isosmolar. Y ahora sí le estoy dando su requerimiento de agua al paciente, de glucosa o calorías, sin tener que darle una solución hiposmolar que me pueda producir edema. La vuelvo una solución isosmolar. Entonces, cuando digo que podemos usar dextrosa como mantenimiento, no hablo que le pase solo el frasco de dextrosa sin electrolitos. Se la tengo que pasar con electrolitos, tengo que inyectarle, ponerle, completarle con ampollas de cloruro de sodio al 20%. ¿Han entendido eso, no? Porque eso no les enseñan por lo general y cuando van al hospital y ven las soluciones no saben a qué se refiere. Está claro, ¿no? Esa parte. Perfecto. Ahora, ¿son mejores los coloides? Teóricamente son mejores, ¿no? Teóricamente. Porque la mayoría, pues, debería quedarse en el intravascular, ¿no? 100% se queda en el intravascular, en el cloruro solamente un tercio se queda en el intra, la mayoría se va al extra. Sin embargo, les he mencionado de que al llevarlo esto a la práctica clínica, al llevarlo a la práctica, se han visto que hay diferencias, ¿no? En la mortalidad, complicaciones entre todos los pacientes. O sea, eh, igual hay complicaciones al usar cloruro, al usar coloide, o sea, no se ve esa diferencia que yo esperaría encontrar, porque teóricamente el coloide debería quedarse en el INT. Entonces, cuando no hay un resultado que mi razonamiento farmacológico, fisiofarmacológico me dice, quiere decir que hay otros factores que están interviniendo que no los he medido, que no los he observado. ¿Cuáles son esos otros factores probablemente? Ya, acá tienes el intravascular, este es el intravascular, acá tienes el endotelio. Pegadito al endotelio hay una capa de glucocálix, ¿ya? Y esa capa amarilla es un glucocálix. Ese glucocálix evita que algunas moléculas se escapen al extravascular, evita que las moléculas se escapen al extravascular. Ahora, en un paciente agudo, y me refiero a un paciente agudo, a un paciente séptico, politraumatizado, infartado, con pancreatitis, etc. En un paciente agudo, ese glucocálix se pierde, mira, se pierde. Y si el glucocálix se pierde, las moléculas que existen acá y de alto peso molecular suelen escaparse. Las moléculas que deberían quedarse en el intravascular, como por ejemplo una solución coloide que tiene un alto peso molecular, se escapa al extravascular. Las moléculas se escapan al extravascular. Y si una molécula con un coloide con alto peso molecular se escapa al extravascular, me puede jalar agua hacia afuera, me jala agua hacia afuera. El paciente va a perder más intravascular finalmente. Entonces, ese glucocálix me podría explicar por qué los coloides no pues, son tan efectivos como en realidad uno piensa. Es importante esto, ¿ya? Para que entiendan que finalmente todas las guías te hablan de cristaloides. Las guías te hablan de soluciones cristaloides, no de coloides. Esa parte han entendido, ¿no? Porque es básico para entender esto.
Y eso van a encontrar un montón de artículos. ¿Ah? Ponen Google ahorita coloides versus cristaloides, van a encontrar un montón de artículos. Al final, los cristaloides, los más baratos, son lo máximo, ¿ya? Cloruro de sodio, litio, punto. Con los coloides aparte, que son más caros, no han demostrado ser superiores. ¿Los puedes usar? Sí los puedes usar y es decisión tuya usarlos. Esta paciente, por ejemplo, este paciente es muy parecido al anterior, pero ya viene con hipotensión. ¿Cómo manejarían a este paciente inicialmente, por ejemplo? Ya, muy bien, cloruro de sodio. ¿Cuánto le vas a pasar? ¿Cuánto le vas a indicar? Ya, 2 litros 100. Muy bien, 2 litros 100. Ya. ¿Cómo le paso? ¿Cómo le indico? ¿Cómo le indico al paciente? Pásale 2 litros 100. No, Fabricio, 30 gotas por minuto es tu mantenimiento diario. Exacto. Recuerda que los 30 mililitros por kilo es un mantenimiento diario que vas a pasar en 24 horas, pero también es su volumen de resucitación, que le vas a pasar en una hora, como dice Álvaro. O sea, cada 15 minutos, 500 mililitros. Y se lo pasas en una hora. El paciente viene chocado, no puedes pasarle a 30 gotas todo el día. ¿No? O sea, en una hora ya le pasas los 2 litros. Muy bien. Si no responde a ese volumen inicial, Álvaro, ya le pasé los 2 litros en una hora, en 2 litros 100, 500 en 15 minutos, etc. Si no responde ese volumen, ¿qué pienso? O radiología de shock, descarte de shock cardiogénico, shock séptico. No se olviden, por favor, de la enfermedad de Addison. La crisis addisoniana, insuficiencia suprarrenal, puede venir con hipotensión también. Muy bien. Me interesa que sepan ese tema de los electrolitos. Vamos a ver otro caso, a ver. Es lo mismo, volumen, volumen. Ya, esto, a ver. A este paciente, mira, 55 años, va con hematemesis, viene con hipotensión, hay que pasarle fluidos como ustedes lo han mencionado, pues abajo la hemoglobina por desangrado, tiene falla renal. Dice, el médico le indica una infusión de dextrosa 5%, 1000 en una hora. 2 horas después, el paciente presenta convulsiones, hace paro respiratorio y fallece. Pregunta, ¿qué fue lo que sucedió con el paciente?
exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, muy bien. Entonces, ¿para qué sirve la dextrosa? ¿Para qué sirve la dextrosa? ¿Para qué sirve ese trapo de dextrosa? ¿Cuál es la utilidad que tenemos que dar? Mantenimiento, pero nunca se olviden de agregarle las ampollas de cloruro de sodio al 20%. Exacto. Entonces, para que quede claro, ¿cuánto debo infundir de fluidos en resucitación? Ya, 30 mililitros por kilo. Muy bien. ¿Cómo evalúo la respuesta? Cuando yo infundo fluidos para resucitar a un paciente en esa vía termodinámica, ¿cómo evalúo la respuesta? ¿Cómo evalúo si ha respondido fluidoterapia? Presión arterial es uno. ¿Qué más? Presión arterial. Exacto. Voy a evaluar frecuencia, presión, diuresis, que el paciente orine. Y también le piden pues urea creatinina al sedimento. ¿Puede haber alguna complicación con la administración de suero salino? O sea, si le pongo mucho cloruro de sodio, aparte de congestionar, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más podría suceder si le pongo mucho cloruro de sodio? No. Eso ocurre en casos de manejo cuando subo mucho el sodio con solución hipertónica, ¿no? Es otro tipo de. Estamos pasando una solución isotónica de cloruro de sodio 0,9, isotónica. Les expliqué al inicio, cuando paso mucho volumen de cloruro de sodio, ¿qué podría suceder? Aparte, ¿qué les dije al inicio? Cuando hablamos de la composición de cloruro, pasaba algo cuando infundía mucho.
acuerdes, el cloruro de sodio tiene cloro. El cloro es un anión. Si pongo una solución con mucho cloro, que es un anión, tiene que reemplazar a otro anión. ¿A quién reemplaza? Exacto. ¿Y qué puede pasar? Exacto. Acidosis metabólica hiperclorémica. Teóricamente, no es un problema, ¿ya? O sea, la acidosis metabólica hiperclorémica que se produce por infundir mucho volumen de cloruro de sodio no trae problemas, ¿ya? Pero sí puede producirse, tienen que tener en cuenta eso. Si no hay respuesta a fluidoterapia, ¿qué hacer? Bueno, reevaluar el caso, no tengo que reevaluar, como ustedes han dicho, ver otros diagnósticos alternativos. Mira, esto es lo normal. Bicarbonato es un anión. Si pongo mucho cloro, desplaza el bicarbonato, me puede producir esto, ácido cinetamónico hiperclorémico. Bueno, lo mismo, los coloides, la ventaja teórica es que se quedan en el intra, pero visto que no es tanto así, ya saben el tema del hipocálix, y estos son los coloides, ¿ya? Dextranos, geratinas, albúmina. El único coloide que tiene cierta evidencia es la albúmina, ya que la usamos en pacientes cirróticos para algunas consideraciones. Ojo, no la usamos en cirróticos para elevar las proteínas y presión oncótica, no. La usamos para manejo de, por ejemplo, síndrome hepatorrenal o para síntesis de gran volumen o manejo de peritonitis bacteriana espontánea, pero no tomen albúmina como un tema de reemplazo de presión oncótica o para mejorar, mejor dicho, presión oncótica. No es así. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Fabricio, adelante. Sí, doctor, una consulta, pero sí es con respecto a otro tema, pero que me quedó en duda, es con respecto a la insuficiencia renal. O sea, estaba viendo las definiciones operativas, pero quería tener claro esto, pues, o sea, en el primer criterio, si bien me dan que hay un incremento de creatinina que es mayor a 0,3 en 48 horas, pero, o sea, si yo tengo un ejemplo de que la creatinina de mi paciente es de 1,1 y su creatinina aumenta a 1,5 en 48 horas, ¿eso sería un aquí? ¿O eso no? Sí, claro. Así esté dentro del rango normal, tú tienes que tener ahí el basal. Te explico, tienes un paciente, por ejemplo, un ancianito de 90 años, hipotrófico muscular. Si tu masa muscular es muy baja, ¿cómo por lógica debería estar tu creatinina sérica? Baja también, ¿no es cierto? Incluso más baja de lo normal. Digamos que la creatina va de 0,5 a 1,5. En ese abuelito hipotrófico muscular podría estar en 0,4. En 0,4. Digamos que el abuelito hace una diarrea. De 0,4 se puede elevar a 1,1. Y tú me dices, es en el rango normal. Sí, pero se ha elevado con respecto a lo que le corresponde. Es un aquí. Es un aquí. O sea, no veas a la creatina como el rango normal del laboratorio que te muestra. No siempre es así. Depende de la condición basal del paciente y su condición clínica también. No sé si me entiendes eso. Ah, o sea, si yo encuentro ese mayor a 0,3 a pesar de que está dentro de la basal, sí puedo considerar un aquí también. O sea, A pesar de que está dentro del rango normal del laboratorio, ujú, sí, sí, porque tu basal, digamos, tuyo, digamos, creatina de 0,5. Haces diarrea y se eleva a 1,2. Es en el rango normal, ¿no? Está en el rango, sí, ujú. pero has elevado el valor que tú me mencionas con respecto a lo que basalmente siempre tienes. Es un aquí. Y
tú vas a ver que si yo te hidrato, ¿no? Este, ese valor va a disminuir. ¿Cómo que no se conoce el valor? En un paciente con RC, pero en una RC no solamente miras creatinina. En una RC, aparte de la creatinina que tienes, solamente se expresa con creatinina elevada. Tienes anemia, tienes hipocalcemia, hiperfosfatemia, riñones chiquitos en la ecografía en la mayoría de casos, porque hay IRC con riñón grande. O sea, ¿cómo diferencio si es una IRA o una RC? Busco otros datos clínicos que me sustenten el RC. ¿Qué hace RC? Anemia. Le pido calcio, fósforo, hipocalcemia, hiperfosfatemia. Le pido una ecografía renal, riñón chiquito en la mayoría de casos. Es un paciente con 14 hemoglobinas, sin hipocalcemia, con riñones normales, es una IRA. Forma de diferenciarlo. Doctor, y en el caso de la ira, si no se tiene la basal, Tienes que hacerle seguimiento. Digamos que ese abuelo que te cuento, viene con diarreas y tiene una creatinina de 1.3. Está en el rango, doctor, sí. Ya tú le pones cloruro para hidratarlo y al día siguiente, 2 días, baja a 0.4. ¿Qué puedes suponer? ¿Me entiendes? O sea, el abuelito, que tú no conoces su basal de creatinina, viene con 1.4 de creatinina y con deposiciones líquidas, diarrea. Ya. Yo lo hidrato y el día siguiente baja a 0.4 y ya se mantiene ahí. ¿Qué puedes suponer? que sí, por un momento sí estuvo en el rango de que posible insuficiencia. Claro, hizo una AKI, ¿no? O sea, si en ese momento tú no estás seguro, le pones AKI probable. Probable. ¿Por qué probable? Porque tengo que confirmarla con un control. O sea, si tú no conoces al paciente previamente, no tienes historia previa de sus valores, ahí tú te das cuenta, ¿no? O sea, lo hidrato, si me responde a fluidos, ya, ha sido una falla renal aguda, ¿no? Es así. A veces para diagnosticar una enfermedad o darte cuenta que tiene enfermedad, tienes que buscarle otros signos clínicos que me soporten el diagnóstico. En caso de una crónica, que tenga anemia, de chiquitos, hipocalcemia, hiperfatemia, cirrosis metabólica, hipertensión, etc. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces en la clínica de insuficiencia, bueno, en este caso nos dijo de enfermedad renal crónica. Insuficiencia sería como clásica diarrea, ¿sí? ¿En qué casos? Me refiero de insuficiencia renal aguda, como Aguda clínica. va a depender de la causa de la insuficiencia renal aguda. Clínicamente, en un cuadro agudo de insuficiencia renal aguda, o sea, más que oliguria quizás no encuentres, ¿no? Va a depender de la causa. Por ejemplo, si es una glomerulonefritis aguda, el paciente va a venir con edemas y con hipertensión, ¿no? Y con hematuria probablemente. Pero la mayoría de las iras, ¿por qué son causadas? La mayoría de las fallas renales agudas de los AKI o iras, ¿por qué son causadas? ¿Por qué son? ¿Cuál es la causa más común de una ira? Causa prerrenal, doctor, o sea, por isquemia. Prerenal, deshidratación, ¿no? Deshidratación por diarrea, vómitos, diuréticos, no sé. Entonces, más que el antecedente inmediato de deshidratación, de pérdida de volumen, clínica no vas a tener, ¿no? O sea, clínica sí no va a haber, ¿no? Es un paciente deshidratado, que como valores de una creatina y van a estar elevados y van a responder a la fluidoterapia. Tomo clorura creatinina, lo hidrato, su volumen de regurgitación y tomo controles y veo cómo va disminuyendo. Si tengo la duda, ponte que es un abuelo hipertenso, no va a ser que sea crónico, esta elevación sea crónica, le pido calcio, fósforo, ecografía. Si todo normal y veo que una creatina disminuye, ha sido agudo. O sea, para diferenciar muchas veces IRA de RC es importante lo que es el seguimiento del paciente. ¿Ha quedado claro eso? Listo. Esta parte de soluciones es importante que también
la conozcan, ya eso no suele a veces enseñarse, ya. Eso yo lo enseño en el curso de terapéutica que tienen ustedes todavía más adelante. Voy a pasarles igual la presentación para que la tengan, ¿ya? Para tener. Bueno, chicos, ¿tienen otra pregunta? No. Bueno, chicos, estamos viendo la siguiente semana, la última. Nos vemos.